Hola, Fondora por acá, Ernesto Fondora. Hoy quiero comentar, estoy haciendo un poco de promoción de mi nuevo libro, El Gen de los Raros, libro de cuentos. Yo tengo un libro anterior de cuentos que escribí con 20 años, 22 años, entre los 20 y los 22. Es un libro muy raro. Lichi Diego siempre me decía, eso es literatura videoclips, porque decía que era muy inquieta, muy collage, muy loca, con mucho exhibicionismo de lenguaje. Entonces él siempre me dijo, tú debes hacer un libro de cuentos con ese caudal de imaginación, con esa exuberancia de lenguaje, pero que los cuentos tengan una historia que contar, porque el cuento tiene que contar una trama, una anécdota. Entonces de eso va este libro. Este libro tiene 13 cuentos y son cuentos en el sentido clásico de una historia, con una fábula, con un anecdotario, con un encadenamiento de sucesos que se van desarrollando y desenrollando, ¿no? Entonces cada cuento está dedicado a un escritor que a mí me influenció, que a mí me iluminó en mi conocimiento literario y en mi entrenamiento como escritor. Hay un cuento dedicado, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, que es uno de los cuentistas míos favoritos. Otro de mis escritores favoritos, a pesar de que no es en lengua hispana, es João Guimarães Rosa, el brasileño. Tengo un cuento dedicado a don Alejo Carpentier, de quien disfruto mucho sus cuentos, por cierto, a pesar de que era un hombre muy barroco y un poco anticuento de algunas cosas. Y yo siento que en este libro, El Gen de los Raros, ese propio cuento es casi una noveleta, es un cuento largo, y es al que me voy a referir hoy porque es el que le da título al libro y el que le da sentido. El Gen de los Raros es un homenaje a esas personas que en el mundo anglosajón se llaman weird, ¿no? Personas que rompen la norma, personas que rompen el molde, personas que no entran dentro del flujo y la convención social, que diseñan una forma de ser y una forma de comportarse que muchas veces es hasta contracorriente, no se atiene a las exigencias sociales, a la normatividad, a lo que entiende, preceptos que entiende el canon social como la forma correcta y adecuada de ser, ¿no? Estos seres participan de una genética especial, cultural, biológica, emocional, que es muy rara. Entonces yo dedico el libro, en cada cuento hay un personaje eje que es la locura. Todos los personajes están marcados por la locura, están marcados por una forma de comportamiento cerca al delirio, al delirium tremens, incluso diría yo. En el caso del Gen de los Raros, que es el cuento que da título a este libro, que tiene esa maravillosa ilustración de portada de el artista cubano Ernesto Rancaño, quien falleció en la etapa de la COVID, dicho sea de paso, pero que es uno de los artistas de los 80 más importantes de mi generación. En ese cuento se refiere la vida de un biotecnólogo cubano que está inspirado en un amigo mío del Instituto de Biotecnología, quien tuvo una experiencia con Fidel y me la contó, y yo agarré eso y lo traduje en un cuento. ¿De qué va la trama? Acuérdense que los cuentos, o la buena literatura, o la literatura que cree en una función nociológica del lenguaje, que no solo se contenta con narrarte una anécdota o una trama, sino que también provoca una serie de estímulos y de excitaciones a través del idioma, de las metáforas, de las imágenes, del redescubrimiento de palabras, de formas del habla. Todo eso tiene este libro, ¿no? Este científico, que era un amigo mío, recibió la orden de Fidel de genéticamente construir un sujeto que estuviera dotado de la capacidad de Sotomayor, que estuviera dotado de la capacidad de Teófilo Stevenson, que estuviera dotado de la capacidad de Ana Fidelia Quiró, en fin, de una serie de deportistas cumbres a nivel mundial, porque Fidel quería romper todos los récords. En esa locura y en esa narcisismo, egocentrismo y obsesión por construir un hombre nuevo. Él lo trató de hacer desde la cultura, lo trató de hacer a través de la educación, a través de la ideología,
a través de la política, a través de la historia, e incluso lo hizo a través de la ciencia. Llegó esto al plano de la probeta, de los laboratorios. Y este científico recibe un día la propuesta de producir en la probeta, en el laboratorio, un cruce genético de un ser súper dotado. Entonces es un cuento muy interesante porque es un cuento que plantea todos los desafíos que este personaje tiene, el viacrucis de un científico que le están pidiendo cosas que son de orden divino, de orden del demiurgo, de la creación mayor, ¿no? De cómo cambiar el destino biológico natural, el orden natural de las cosas en un estado liberal, digamos, para obedecer a un dictador que está obsesionado con construir un superhombre al estilo Hitler o al estilo Nietzscheano o al estilo de Vasconcelos o sabe Dios a cuántos estilos, un hombre superdotado que rompiera muchos récords y que estuviera superdotado y que tuviera capacidades sobrenaturales. Este científico se da cuenta que tiene en su mano un arma de doble filo que puede llegar incluso a construir un sujeto que sea contraproducente en el sentido de que suceda lo que está pasando con la inteligencia artificial hoy, que se nos pueda volver en nuestro contra y que pueda ser un callejón sin salida y hasta una fuente de exterminio de la propia. Entonces este científico se ve en una encrucijada moral, filosófica, ética, científica, porque sabe que puede revolucionar el mundo si encuentra algo importante, pero como casi siempre la mano del azar y de la casualidad está presente en nuestros actos y hay siempre por ahí la mano peluda. Este científico además hace a través de él se hace un retrato social de la Cuba socialista, de la Cuba esa de los años 90, del periodo especial. Este científico es una metáfora de todo lo que una revolución dictatorial y despiadada le puede hacer al hombre de conocimiento, obligarlo, coaccionarlo, arrinconarlo, vigilarlo, ponerle incluso otros científicos más mediocres que él a azotarlo, a vigilarlo, a reportarlo. Y bueno, se ve todo el heroísmo del individuo que se repone a todas estas vicisitudes, que hace incluso, es un personaje muy positivo, es de alguna manera está inspirado en las Bildung Roman, ¿no? En estas novelas iniciáticas y en esta literatura de posguerra de los alemanes, sobre todo, de Hermann Hesse, de Henry Böll, de estos escritores que a mí me gustaron mucho, de Thomas Mann, el de Tambor de Jalata, Günter Grass, todo ese tipo de autores que a mí, incluso hasta de realismo socialista, como por ejemplo Mikhail Sholokhov, el de los cuentos del Don, ¿no? El Don apacible, de mis lecturas de ese escritor ruso que me encanta, sus cuentos del Don, del río, de la posguerra, de la lucha entre el ejército rojo y el ejército blanco, que son unos cuentos bellísimos, y tiene mucho del realismo socialista también, de Chekhov. Tiene mucho también del realismo socialista cubano, de Jesús Díaz, de todo ese grupo de escritores que tuvieron que reflejar una etapa dura de los años duros de la revolución. Entonces, vamos a ver cómo se narra, cómo se hace una crónica de lo que estaba pasando a nivel sociopolítico en la Cuba de ese momento, las luchas internas entre los distintos personajes del laboratorio, los que apoyan al científico en su osadía, los que lo critican, y hay toda una revisión del universo filosófico de cómo el hombre de ciencia tiene que asumir una responsabilidad ante el destino humano, más que ante su revaluación egoica con ciertos descubrimientos y hallazgos, ¿no? Y van a ver la salida y el final del cuento, que es hermoso. Por supuesto es idealista, y también hay un diálogo que yo rescataría de ese cuento, que es un diálogo vernáculo en slam, en el mejor caló cubano, lenguaje de la calle, lenguaje bandoleril, lenguaje presidiario, chacalista, con quemadera, con chucho, con sentido pícaro, de mucha ironía, y es un segmento del cuento. El otro día lo estaba yo comentando con unos actores cubanos que me van a ayudar a grabarlo, y me decían: compadre, esto es tan raro que
difícilmente ningún otro lector que no sea cubano va a entender este pedazo de cuento. Se llevarán impresiones, pero hay tantas cosas cifradas en códigos de lenguaje callejero, de malandro, de barrio, de esquina, porque yo tengo una procedencia que vengo de esos lugares. Yo nací en el barrio del Auto, me crié en otro barrio a la mar, un barrio, bueno, no me voy a dispersar en eso, pero ustedes saben, ¿no? Y todo eso engendra una filosofía, una forma del habla, una forma de la comunicación interhumana. Y todo eso yo lo quise meter ahí porque para mí el periodo especial redondeó toda esa fenomenología de la sociedad cubana. Bueno, no me extiendo más, búsquenlo en Amazon. Es un libro pequeño, los cuentos no son tan largos. Este específicamente sí es un cuento largo de casi 20 páginas. Pero yo considero que es un acercamiento un poco más responsable, más maduro, más cercano al canon del género cuento y hasta susceptible de poder ser llevado al cine, porque yo no puedo separar al escritor del cineasta, y uno y el otro se alimentan, y yo miro mucho la realidad y las historias a través de imágenes cinematográficas. Entonces, lo que sí les garantizo es que es una forma amena, entretenida y cautivadora, porque yo me preocupo mucho cuando escribo y lo tengo muy consciente, y es como un Pepe Grillo que tengo ahí en mi oreja diciendo no aburras, no aburras, no te lleves nada a lo solemne, no dejes de ser ameno, sé entretenido. O sea, en eso creo que he defendido hacer una literatura con esa modernidad, con esa frescura, y no es vanagloria, es que me espanta la idea de aburrir. Entonces, con más razón, quiero encomendar a que se busque este libro. Lo encuentran en Amazon, un precio muy asequible. Y bueno, los que lo lean, que me escriben y se comunican conmigo a través de las redes sociales, que los escritores necesitamos ese input, necesitamos esa retroacción con el lector. Muchas gracias. El Gen de lo Raro, editado por Editorial Primigenios. Abrazo.